Muy buenos a todos los presentes en este video. El día de hoy permito presentarme a mí y a mi compañero. Mi nombre es Juan Pablo Ibarra Hoyos y el de mi compañero Mauricio Báez Contreras, los cuales somos estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad del Quindío, Colombia, en la materia de Economía Financiera. Para este tenemos planeado una serie de videos en el cual estamos presentando diferentes tipos de acciones y su rentabilidad, explicando su análisis y presentándolo como un proyecto final, estos con fines educativos. A continuación les mostraremos el primero de nuestros videos en el cual mostraremos nuestro portafolio de acciones. Este consta de 10 acciones de carácter nacional de Colombia y 10 acciones de nivel internacional, de las cuales analizaremos por medio de ecuaciones y sucesos su rentabilidad y qué consejos se pueden optar según nuestra experiencia. A continuación presentamos las acciones que vamos a trabajar de carácter internacional, las cuales son General Motor Company, Goodyear, Ferrari Race de Fórmula 1, Sony, Hasbro, Walt Disney, Mastercard, Microsoft, Apple y P&G. A continuación vamos a presentar el comportamiento de la acción a evaluar, la cual es P&G. Voy a aprovechar este momento para explicar la dinámica del video sobre lo que vamos a ver en el video. Entonces, para que no se nos alargue tanto y para hacer más dinámico el video, entonces lo que vamos a hacer es explicar solo una acción. Em, entonces para esto escogimos el comportamiento de la acción de P&G. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar cuál es, o sea, cómo es el comportamiento de la acción según el tiempo, según los días que pasaron. Entonces, como vemos, es una gráfica con una línea de tendencia eh, que no tiene ninguna pendiente. Entonces, pero vemos que en las líneas azules hay diferentes picos. Marcamos con verde el pico pues a la alza más alto de todos y marcamos con rojo el pico más bajo de todos en todo este año, el cual comprende desde el 12 de agosto del 2019 hasta el más o menos 13 o 12 o 15 de agosto de 2018. Entonces vamos a explicar por qué se originó esto, por qué hubieron estos picos tan altos, o bueno, el pico tan alto o los picos tan bajos. Entonces dice que para la alza, o sea, para el pico que tiene el indicador verde, más o menos en el periodo entre o sea, de octubre, del 11 a finales de octubre, P&G superó el pronóstico de ganancias y ventas por demanda de sus productos. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas netas de la empresa aumentaron. En este caso estaban en 16.650 millones de dólares y aumentaron a 16.690 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que los accionistas o bueno, los inversionistas vean que P&G es una opción pues buena para invertir. Entonces lo que hacen es comprar acciones y así su precio se eleva. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a sobre por qué los picos a la baja fueron pues obviamente tan bajos. Estos son los que están con el indicador rojo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este momento? Ni siquiera fueron por acciones de la misma empresa, sino que como todos, o bueno, como la mayoría de personas aquí sabemos, la bolsa de valores se rige por diferentes cosas. Entonces, por o sea, hay diferentes comportamientos. Cualquier comportamiento puede hacer que una acción o eleve su precio o baje. Pues obviamente eso lo determinan los inversionistas, pero según lo que esté pasando en el mundo internacional o bueno, ya sea a nivel local de los países, pues entonces va a determinar que los accionistas compren o dejen de comprar o, o no las acciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para el periodo de diciembre, entre el 10 y el 31 de diciembre, hubo sucesos raros en Wall Street. Entonces, ¿qué pasó? Dice que desde el 9 de diciembre de 2018
hasta el 17 que fue la fecha de cierre, Wall Street cierra con fuertes pérdidas en Dow Jones y se deja un 2,11%. Dow Jones es uno de los indicadores pues principales de los accionistas en Wall Street. Entonces, o sea, al irle mal a este indicador, entonces eso quiere decir que todas las acciones en este momento comienzan a la baja. Entonces, eso es una de las razones principales de por qué P&G en este momento que fue diciembre, las acciones bajaron su precio. Bueno, entonces pues vamos a proseguir con la explicación de nuestro portafolio de acciones y sobre lo que pudimos ver que sigue pasando. Entonces aquí qué es lo que tenemos. Tenemos todas las acciones ya mencionadas, las 10 acciones, y entonces lo que hacemos acá es, están ordenadas desde la que tuvo una mayor rentabilidad anual hasta la que menos tuvo. Entonces, con respecto a esto, ¿qué podemos decir? Que la rentabilidad anual de las acciones, la empresa con mayor rentabilidad fue P&G con un 35,2%, seguido de Mastercard con un 28,7%, como lo podemos ver. Ferrari Race con un 25,8%, seguida de Microsoft con un 22,6%, de Walt Disney Company con un 19%, Hasbro con un 14,4%, General Motor Company con un 8,1%, Sony con un 2,6%, Apple y Goodyear tienen la peculiaridad de que no tienen una rentabilidad, sino que tienen pérdidas del menos 4,1% y de menos 67,8% respectivamente. Entonces, pues esto que nos lleva, que P&G siendo pues la acción con más retorno de rentabilidad en, en, en el portafolio, pues es como la más aconsejable. Y para las otras que tenemos, ¿qué podemos decir pues para las acciones que no tienen rentabilidad sino que tienen pérdida? Para Apple, como vemos que es un retorno negativo bastante bajo, entonces ¿qué podemos decir? Que las empresas que no tienen rentabilidad y que tienen pérdida, entonces ¿qué podemos decir de ellas? Para Apple, que tiene una pérdida baja, decimos que vamos a tener una menor participación en el momento de la distribución de fondos para las acciones. Entonces, en Apple vamos a tener una menor participación. Pero para el caso de Goodyear, pues tenemos que contemplar la posibilidad de reemplazarla, ya que tiene valores, como vemos, muy... Y para Goodyear, entonces, como vemos que tiene un nivel muy alto de pérdida, entonces vamos a contemplar esta opción. Entonces debemos proseguir con la exposición. Entonces, seguimos con la tabla de correlaciones. Entonces, ¿qué tenemos para este momento? Tenemos que correlacionando la rentabilidad anual con el promedio de volumen se tiene un resultado de 0,045, lo que indica que es una baja correlación entre estas dos variables, es decir, que la rentabilidad de las acciones aumenta en la medida en que sean más negociables en la bolsa. ¿Qué tenemos en las otras? Entonces, si analizamos la desviación anual contra la rentabilidad anual, se determina una correlación de menos 0,68, lo que indica que las acciones poseen una volatilidad muy alta con respecto pues a la media de acciones. Entonces esto puede afectar de una manera negativa la rentabilidad, o sea, nos va a generar pérdidas, ya que la volatilidad está relacionada al riesgo. Entonces, pues obviamente vamos a ver que entre más riesgo, pues más podemos ganar, pero pues obviamente vamos a arriesgar más y podremos perder más. Entonces, hasta aquí llega la exposición de las acciones internacionales. Ya seguirá mi compañero Mauricio Báez con las acciones nacionales. Buen día. En este video les explicaré sobre el tema de economía financiera, para lo cual tomamos 10 acciones de acá de Colombia. La primera es CLH, que es Cemex
Colombia y en la cual nos enfocaremos. Ahí está también Ecopetrol, Semargos, Celsia, Nutresa, Éxito, ISA, ETV, Con Concreto, Grupo Sura. Los datos fueron tomados desde el 12 de agosto del 2018 hasta el 12 de agosto del 2019 de la Bolsa de Valores de Colombia. De allí tomamos el volumen de la acción, el precio de cierre y ya la rentabilidad ya la calculamos con la función del logaritmo. Ya posteriormente de haber calculado la rentabilidad vamos a graficar y en la gráfica podemos observar que el pico más alto de la acción de Cemex Colombia fue el 4 de diciembre del 2018 debido a que Cemex a nivel grupal decidió una recompra de acciones. Entonces, por lo tanto, la acción aumentó y el pico más bajo que obtuvo fue el 4 de abril del 2019. Esto debido a que Cemex Colombia cerró una fábrica en Antioquia, entonces por lo tanto la acción presentó disminución. Luego vamos a calcular la rentabilidad, lo cual tenemos que la rentabilidad anual del grupo Cemex Colombia es de 138,73%, lo que indica que es una buena acción y eso, y se multiplica por 245 datos, que fue lo que se tomaron desde la Bolsa de Valores, el periodo desde agosto 2018 a agosto 2019. Posteriormente calculamos la desviación, lo cual nos da una desviación anual de 36.657,27%. Esta desviación está muy alta, lo que quiere decir que tiene mucha variación del precio de la acción, lo cual hace que sea poco volátil y eso.